parece, vamos a iniciar primero con la entrevista que ya tenemos listo al maestro Marino Alejandro Valderas Flores y ahorita regresamos con Mafer. Él es el director del Bufet Jurídico Gratuito Universitario de aquí de la UAP. Maestro, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el juicio de usucapión. Fíjense que hay una leyenda urbana que dice que si tengo más de 20 años arrendando un inmueble, tengo el derecho a quedarme con el mismo. O también si me dejan una casa encargada, pienso que después de 10 años o 20 años me la puedo quedar. Esa precisión es totalmente inexacta. Entonces aquí, sí, efectivamente, cuando se posee un bien inmueble en el carácter de propietario por más de 10 años de buena fe o 20 años de mala fe, indudablemente que nosotros podemos tramitar un juicio que se llama usucapión y que es un medio de adquirir un derecho real, es decir, un derecho sobre las cosas, aquí sería un derecho de propiedad mediante la posesión que exige la ley. Entonces aquí es muy importante que la posesión que tengamos debe ser en las condiciones y requisitos que establece la ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, el primer requisito es que se posea el bien mueble o inmueble, porque pueden ser bienes muebles o pueden ser bienes inmuebles, pero esa posesión debe ser primero en calidad de propietario. Si yo poseo algo en calidad de depositario o de arrendatario, indudablemente que esa posesión no me va a servir porque debe ser necesariamente en calidad de propietario. Además de eso, deben pasar, si se trata de bienes inmuebles, 10 años de buena fe y 20 años de mala fe. A veces se piensa que de mala fe quiere decir que vi un terreno baldío y me introduje al mismo y, sin ningún justo título. Entonces, eso no quiere decir de mala fe o de buena fe me introduje con un contrato privado de compraventa. La mala fe y la buena fe son cosas totalmente distintas. Siempre hay que entrar a poseer en calidad de propietario. Oiga, maestro, una pregunta. ¿Cuáles son los bienes susceptibles de usucapión? ¿Son todos o cuáles? Todos, a excepción, los bienes públicos, todos los que se encuentran dentro del comercio pueden ser susceptibles de este juicio, pero indudablemente que un parque, una zona federal, pues indudablemente que no la podemos usucapiar. Perfecto. Y bueno, ¿y quiénes son los que tienen derechos a usucapiar? Bueno, precisamente quienes detentan el bien en calidad de propietarios, además que justifiquen el justo título, es decir, justo título quiere decir que es el acto jurídico a través del cual entraron a poseer, pero que indudablemente transmite la propiedad del mismo. Debe ser una compraventa o una donación en todo caso. Un arrendamiento únicamente es una posesión para goce y disfrute, pero no para disponer del bien. Entonces, esta posesión debe ser, en primer término, como propietarios. Además, debe ser la posesión pública, pacífica, continua y de buena fe. Aquí hay que hacer un desglose sobre este tipo de posesiones. ¿Qué quiere decir una posesión pacífica? Es aquella que consiste en que se entra a poseer a través de un acto jurídico o de manera pacífica, es decir, a través de un acto que sea suficiente para transmitir la propiedad. Si yo me metí a través o empecé a poseer a través del despojo, de la violencia, esa posesión no es útil. La posesión también debe ser pública, es decir, que todo el mundo conozca, inclusive el propietario conozca que estoy en posesión del inmueble y pueda, en todo caso, del mueble, iniciar alguna acción para recuperarlo. Debe ser continua, es decir, no se debe interrumpir por ninguna de las causas que establece la ley, como sería la interposición de una demanda o de una interpelación judicial, o simplemente porque ha pasado más de un año de que dejé de poseer. Entonces, se requiere de este tipo de posesión. Y además de eso, si es de buena fe, pues tengo la obligación de exhibir el título a través del cual entré a poseer, que normalmente es un contrato privado de compraventa. Si no tengo el título, entonces tendría que justificar cuál es el acto a través del cual yo entré a poseer el bien inmueble. También hay leyendas urbanas en las que dicen, bueno,
ya se murió mi papá o mi mamá, le voy a promover un juicio de usucapión. No, la ley prohíbe que se promueva un juicio de usucapión en contra de los ascendientes o de los descendientes. Tampoco se puede promover juicio de usucapión entre cónyuges. Imagínense, ahora le voy a usucapiar el bien inmueble a mi esposa o a mi esposo. Tampoco procede la usucapión entre copropietarios, entre ellos mismos no pueden promover, no puede correr la prescripción, y tampoco puede correr la prescripción en tratándose de menores de edad que no tengan un representante legal. Entonces, hay muchas leyendas urbanas en cuanto a que, bueno, no vamos a promover el juicio de sucesorio y testamentario, pero sí promovemos un juicio de usucapión. Allí, indudablemente, que cualquiera que se entere, cualquiera de otros de los herederos, fácilmente va a nulificar este juicio porque la ley prohíbe estrictamente que entre ascendientes o descendientes empiece a correr el término para la prescripción. Y además de eso, pues entre copropietarios no se puede dar esta figura. Entonces, si ya tengo un justo título, es decir, una causa que originó esa posesión en calidad de propietario, no debe ser una posesión derivada, debe ser una posesión civil, es decir, que poseí como propietario, ya poseí, digamos que es un bien inmueble por 10 años, ya poseí de manera pública, porque el momento de que se me entregó la posesión fue a través de un acto jurídico, pacífica, porque nadie me ha perturbado en esa posición y continua, pues entonces yo ya puedo iniciar un juicio de usucapión. Aquí lo que tengo que hacer es presentar mi demanda y proponer 2 testigos que abonen que efectivamente tengo esta posesión con esta característica o estas características que he mencionado. Y además de eso, también se emplaza a todos los colindantes para que manifiesten lo que se les convenga, porque hay gente que quiere tomarse un pedazo más de tierra o demás, entonces para que puedan oponer las excepciones que estimen pertinentes. Y además se ordena publicación de dictos en el periódico, en el diario donde se encuentra el bien, para que haya publicidad precisamente de esta iniciación de un juicio de usucapión. Si se cumplen con todos los requisitos, pues indudablemente que no va a haber problema, porque si los atestes declararon que efectivamente la posesión cumple con todos los requisitos que establece la ley, pues el juez decretará la misma. ¿Qué tiempo, maestro, es el que se lleva un juicio? Si estamos hablando que todos los requisitos estuvieron en tiempo y forma, ¿no? Porque si no, obviamente, pues ya se va alargando. Sí, normalmente yo considero que en unos 6 meses estará terminado el juicio, salvo que existan, pues ya saben, inconformidades por parte de los colindantes o el propio ayuntamiento, porque los predios colindan luego con una vía pública, entonces allí también se llama al ayuntamiento o se llama al gobierno del estado o al gobierno federal y también pueden oponerse a este juicio de usucapión, o bien puede comparecer el propietario y reconvenir pues la reivindicación del predio, entonces, o del inmueble, o de la cosa, porque también se pueden usucapir bienes muebles, y entonces en ese caso, pues indudablemente que el juicio se va a alargar y después de la sentencia viene la apelación y después pues sería el juicio de amparo en la vía directa, y entonces sí se volvería bastante complejo. En bienes muebles es menor el tiempo, son 3 años de buena fe y 10 años de mala fe. Yo he conocido gente que se ha quedado con embarcaciones, por ejemplo, promover un juicio de usucapión, pero sí, esa posesión debe ser siempre en calidad de propietario, porque si yo tengo una posesión como arrendatario, olvídense, esa leyenda urbana no es verdad, o que me dejaron encargado este predio o cuidándolo y ahora voy a promover un juicio de usucapión. Hay quien lo hace, pero pues falsifica documentos y demás, pero es muy peligroso porque pueden cometer inclusive hasta un delito. Entonces, pues en un momento dado va a aparecer el dueño o el propietario y entonces va a instaurar pues todas las acciones que estime pertinentes a fin de recuperar su bien inmueble. Inclusive, la ley establece que se debe llamar a juicio a quien aparezca como propietario en el registro público de la propiedad, porque a veces sucede que me vendió un tercero que no aparece como propietario en el registro público de la propiedad, o también puede ser que el bien no esté en el registro público de la propiedad. Entonces, allí también se va a pedir que se abra partida o se inmatricule ese bien que no esté inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio.
También procede en materia agraria el juicio de Usucapión, además que allí en materia agraria también se llama prescripción positiva o prescripción adquisitiva. Entonces allí no se adquiere en sí la tierra, sino los derechos ejidales. Entonces hay que tener en claro si es un bien de propiedad privada o un bien de propiedad ejidal o comunal, porque tienen diferentes tratamientos, los plazos son menores, y de uno conoce un juez de lo civil en tratándose de bienes de propiedad privada, y en bienes ejidales o comunales conoce el Tribunal Unitario Agrario del distrito donde se encuentre el bien inmueble. Insisto, también se puede promover en tratándose de bienes muebles también. Y ya lo decíamos, los únicos bienes que están excluidos son los bienes que están, que sean públicos, eso sí no los puede usucapir. Todos los demás, indudablemente que sí, los puedo usucapir, y es un procedimiento bastante ágil. Se lleva a cabo una audiencia que se llama trifásica, de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia. Aquí también lo importante es que una vez que el juez dicta sentencia y es favorable, la sentencia se inscribe en el registro público de la propiedad, y ese documento sirve como título de propiedad para el nuevo propietario. No se manda oficio a un notario público, sino directamente se manda al registro público de la propiedad para que se inscriba la sentencia, y esa sentencia sirva de título para el nuevo propietario. Y entonces ya si quiere vender o donar, según sea el caso, pues entonces, o enajenar o lo que quiera, pues entonces este documento le va a servir muy bien. Lo importante de esto, maestro, es que antes también de entablar algún juicio, de hacer algún movimiento, es importante asesorarnos, porque luego también hacemos algunas cosas que pues no son correctas o no son las adecuadas, o hay otras vías, ¿no? También. Entonces, si por ejemplo nuestros radioescuchas, nuestros televidentes quieren pedir alguna asesoría con ustedes, maestro, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, por el momento las instalaciones universitarias están cerradas, pero podrían escribir a iusvalderas@yahoo.com. Allí con mucho gusto yo les daría cualquier asesoría, o estoy en Facebook como Alejandro Valderas, y también cualquier pregunta que me quieran hacer sobre los temas que vayamos tratando, o si quieren que tratemos algún tema en especial, pues con mucho gusto lo haremos. Ya ven que hemos tratado diversos temas en esto. Pues, maestro, de verdad le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias por desahogar nuestras dudas, nuestras inquietudes, y por asesorarnos en todos estos temas que pues no son muy comunes para todos, pero es importante estar informado. Muy bien, pues muchas gracias y que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias igualmente, maestro. Nos escuchamos entonces la siguiente semana, aquí el jueves, como ya es costumbre, a las 2:30 de la tarde, con el maestro marino Alejandro Valderas Flores. Él es el director del Bufet Jurídico Gratuito Universitario de la UAP.